Hola amigos, buenas noches en esta tarde de 28 de jueves 28 de julio de 2022. Nos dice el Tucán Volador, saludos Fernando, ahí estaré, aunque con algunos problemas de salud. Esperemos que no sea nada importante. Margot Rodríguez también nos dice buenas tardes y le pregunta, ¿qué te pasa Tucán? Aina Canet dice buenas tardes a todos, Fernando y amigos buscadores, con ganas de continuar aprendiendo. Juan Gómez nos dice buenas tardes. Hernán Torres, hola Fernando, hola amigos buscadores. Y Suga, hola, buenas tardes a todos y todas, amigos buscadores. Bien, como sabéis, el tema de hoy es un poco amplio, con el fin de que podamos hablar de una perspectiva general. Jimmy García Lunar nos dice buenas tardes, falta un minuto. Matías, hola buscadores. Y veremos en breve con este buen tiempo que ahora por lo menos en Pamplona se ha suavizado y no hace el calor desesperante de días pasados. Asunta Cañellas dice buenas tardes a todos y Claudia Barba, llegué. Buenas tardes a todos amigos. Bien, pues bienvenida Claudia. Bien, pues ya son las 8. Juan Gómez, sí, un respiro fresquito. Bueno, estupendo. Me alegro de que sea general porque realmente estaban haciendo unas temperaturas excesivamente altas. Bien, pues vamos a empezar con este múltiple tema que tenemos para hoy. Ya he dicho, me parece, que hay temas que no son para mejorar, son para situarnos mejor, para entender mejor este mundo. Esto es como una especie de continuación al taller de las asignaturas pendientes y del trauma nuclear de la conciencia. También entonces aquellas eran para situarte, para que vieras lo que faltaba del camino. Pues hoy también vamos a hablar de lo que falta del camino, pero en un plan más general, no concreto. Las asignaturas pendientes y el trauma nuclear eran obstáculos concretos, pegas locales. Hoy vamos a hablar de una pega global, una pega que se puede dar toda la vida y que hay que estar preparados para no caer en temores infundados. Es importante que el buscador, además de hacer las cosas bien, tenga claro en el camino lo que le falta y a qué tiene que dar importancia y a qué no. Porque a veces personas que pues se fijan en unas cosas puntuales, concretas, específicas, llaman la atención sobre esas cosas y le dan una importancia que es excesiva. No, pues lo que tiene importancia para un buscador y para cualquiera que debieran ser buscadores es los tres temas que vamos a hablar. Se trata pues de estar bien centrados, sabiendo lo que pasa, sabiendo qué nos mueve y cuáles son nuestras dificultades y allá donde tenemos que tener cuidado y atención, sin despistes. Porque en la vida a mí me gustan los números, 5 tipos de personas respecto al tema sutil. Están los propagandistas, que yo lo pongo entre comillas, los mercenarios, entre comillas, los curiosos, entre comillas, los buscadores, entre comillas, y los que les importa un pimiento todo lo sutil y la mejora y la evolución. Estos últimos no nos van a dar ningún problema, porque vamos a ver enseguida que no son interlocutores válidos para temas serios y pues hablaremos con ellos de otras cosas, de lo que sea, pero no de temas serios. Y tampoco tendremos muy en cuenta para darle vueltas sus opiniones o sus recomendaciones. De forma que descartamos a los que nos interesan y nos quedamos entonces con los propagandistas.
Los propagandistas, yo llamo así a las personas que viven de una determinada creencia y por tanto la propagan, la divulgan, hacen propaganda de ella. Es lo que yo ya también se llama proselitismo activo. ¿eh? En ciertos sitios hablan, en sus iglesias hablan y predican lo mismo. Bueno, pues no son problema, no van a ser problema para ningún buscador, porque hacía tiempo que el buscador tiene superado ese nivel de, vamos a decir así, de mandamientos, de compromisos, de cosas que hay que hacer. Tiene el nivel de exigencia mucho más alto el buscador. Luego vienen los mercenarios. Los mercenarios no son predicadores profesionales, no están dedicados a las ideas de su creencia o religión. Son, pues eso, mercenarios. Han visto que cierto tema vende, tiene seguidores, llama la atención, se dedican a estudiar un poco ese tema, lo suficiente para poder hablar de él con soltura y poder escribir un libro. Entonces, a esos mercenarios yo lo que suelo recomendar es que se vea el currículum vitae de una persona para saber de qué picojea, para saber cuáles son sus antecedentes. Y si de pronto nos habla de un tema sutil, alguien que se ha dedicado en su vida a otros menesteres que no tienen nada que ver con el tema sutil, pues podemos pensar que es un mercenario, que acude al tema de que trata, porque así va a sacar beneficio o likes o lo que sea, o dinero. De forma que tampoco los mercenarios van a ser problema para el buscador. Y luego viene la siguiente categoría, que es el curioso. El curioso, llamo así a la persona que tiene curiosidad y lee mucho, y lee, y como consecuencia de lo que lee o como consecuencia de lo que ha experimentado en la vida, pues se centra en un tema y empieza a informarse sobre ese tema. Y a ese tema le da la importancia total. Ese es el tema clave. Ese es el tema que influye en la vida de la sociedad y en la vida de todos nosotros. Y escribe o divulga o hace vídeos o hace talleres sobre ese tema, exclusivamente ese tema. Por ejemplo, pues la educación. Yo he leído muchos artículos poniendo muy mal a la educación que tenemos y achacando todos los males de la sociedad actual a la educación, porque está mediatizada, porque está dirigida, porque está, etcétera, porque tiene muchos fallos. He observado que suelen ser personas a las que los estudios no se le dieron bien, en muchos casos. O bien puede ser que alguien se fije en el abuso del poder. El poder abusa y sacan ejemplos de casos en que efectivamente el poder abusa. Y a eso le achacan todo lo mal que va a la sociedad y todo lo mal que vamos nosotros en nuestras vidas. Pero ese abuso se ha dado siempre, desde el tiempo de los romanos y aún antes. De forma que con ese abuso la sociedad ha progresado, hemos evolucionado y ahora pues tenemos muchos más medios de aprender que hace 50 o 100 años. De forma que para todos ellos las cosas, la sociedad depende de eso que ellos están diciendo. Bueno, yo quiero advertir de que no seamos sensibles y no hagamos caso a los análisis monotemáticos, porque la vida es mucho más complicada, el ser humano es mucho más complicado, tenemos muchas armas y fundamentalmente, para decirlo en dos palabras, el cómo llevemos nuestra vida no depende de temas monotemáticos, no depende ni de la educación, ni de la pobreza, ni de la desigualdad, ni del
los primeros países y los terceros países, ni del abuso del poder, ni de nada externo. El cómo va cada ser humano depende de cada ser humano. Y no se puede generalizar ni se puede singularizar en una sola circunstancia la culpable de lo mal que estamos. Porque sí, estamos mal, no se puede negar, pero estamos mejor que hace 2000 años. De forma que entonces esa trayectoria larga, compleja, que hemos tenido, distinta cada uno de nosotros, y hemos dicho aquí que hemos tenido del orden de por lo menos 6 vidas, 6 existencias. Y han sido varias cosas, muchas cosas, las que han influido en nosotros, porque nos hemos dejado impresa, esas cosas nos han dejado impresa la huella en nosotros, en cómo somos. Porque todos fuimos, al principio, en la primera ocasión que tuvimos, todos fuimos malos bichos, todos, porque veníamos de la animalidad y éramos muy poco corazón, éramos más vísceras. Y a lo largo de todas estas vidas, siendo varones o hembras, hemos coleccionado triunfos y derrotas. Hemos coleccionado triunfos y por eso ahora, amigo buscador, tienes ciertos dones, ciertas cualidades positivas que conservarás y debes incrementar. Y también hemos sufrido derrotas y tenemos asignaturas pendientes o bien cosas que todavía no hemos superado y que ni siquiera, de acuerdo, Tucán, bueno, eso pasa, ya pasará. Cosas que ni siquiera sabemos. Y por tanto, pues ese conjunto de triunfos y derrotas hacen que cada uno tengamos una personalidad distinta, una actualidad distinta. Y no sabemos exactamente lo que nos falta, aunque sí podemos saber lo que tenemos. Entonces, ¿qué cosas importan? Importan todo lo que hemos dicho, la educación, el abuso del poder, la distribución de la riqueza. ¿Esas cosas importan? Bueno, esas cosas son parte de las dificultades de la existencia. Y también son ocasión de que nos pulamos, porque no todos nos ayudan en esta tarea. Tenemos que ayudarnos nosotros mismos. De forma que, ¿qué importa? Pues importa el nivel de evolución. Este tema nadie lo cita. Yo no he oído ni visto, no he leído nada sobre el nivel de evolución que no sea en la web Sofía Originals, que está escrita por mí. Pero es fundamental en nuestra marcha hacia la plenitud. Entonces, ese nivel de evolución que has alcanzado, allá donde tú te sitúas, subiendo la rampa a más o menos altura, eso valóralo, aprécialo. Fíjate bien cuál es el tuyo, dónde estás. No estés despistado. Es muy importante que te des cuenta de dónde estás. Y también fíjate en los niveles de evoluciones de la gente que te rodea, sobre todo de los que te dan problemas, para que así sitúes la cosa en su realidad y no te dejes afectar, porque no merece la pena. Yo en la gráfica de los niveles de evolución hice en su día una simplificación y puse los niveles 1 y 2 muy cortitos y luego el nivel 3 muy largo porque se dividía en A, B, C y las colinas. Y luego la rampa era muy corta en comparación. La horizontal de la rampa era muy corta y luego ya llegaba a la meseta. Bueno, pues realmente no es así. Ya digo que en la explicación que el gráfico no es real en cuanto a duraciones de los periodos. El periodo 1 es tan largo o más que el 3 y el periodo 2, el nivel 2, es tan largo o más que el 1 o que el 3.
De forma que si hubiera que dibujar a escala, pues entonces habría que coger un folio larguísimo, unir varios para poder poner y luego el nivel 3 hacerlo con los detalles que requiere. De forma que en todo ese tiempo, en todos esos niveles que hemos estado, pues hemos hecho cosas y hemos sufrido y hemos tenido victorias y derrotas. Por eso es tan importante el fijarnos dónde estamos y tener conciencia de lo que hemos pasado. No importa lo que nos falte, no importa porque nos falta y entonces nos falta mucho menos de lo que hemos recorrido. Si hiciéramos los gráficos a escala real de tiempo, colocando cada nivel con la longitud que tiene, nos daríamos cuenta de que hemos avanzado muchísimo para llegar a la rampa, para llegar al final del nivel 3. Y tenemos que estar contentos de eso, satisfechos y orgullosos de que hemos superado ya muchas vicisitudes y muchas dificultades. De manera que no sea problema el nivel de evolución de los demás. El nivel de evolución influye, pero ese no se pierde, afortunadamente. También influye la idiosincrasia. Y ya sabéis que ser solo de una idiosincrasia, ser 100% mental o ser 100% emocional, es una carencia. De manera que debemos esforzarnos en complementar nuestra idiosincrasia predominante con la otra. Nos ayudará a vivir mejor el participar de ambas idiosincrasias, de la mental y de la emocional. Y nos ayudará a avanzar más. Pero date cuenta bien, amigo buscador, amiga buscadora, que no sabes qué tiempo te va a llevar completarte. Por tanto, no hagas planes. No hagas planes de la existencia. No te pongas metas. Esto es una tremenda equivocación. De ninguna manera ponerse metas. Ir avanzando en lo que tienes por delante, tener siempre una asignatura pendiente que resolver o el trauma de la conciencia y trabajar en ello. Estar trabajando. Podemos despistarnos 1, 2 o 3 días, pero que no nos despistemos una semana y mucho menos un mes. Disfruta de tu nivel. Disfruta de lo que has logrado con esa idiosincrasia que tienes y procura mejorarla. Y fíjate que alrededor la gente en general no sabe. Por eso, tú, que tienes más conocimiento que ellos, procura dar alrededor. Da alrededor a los que no saben, pero da a los que te preguntan. Da al que pide. Depende de ti. Y tú eres tu mochila. El tercer factor, que sí que tiene importancia, junto con el nivel de evolución y la idiosincrasia. La mochila. La mochila es el conjunto de cosas todo lo bueno que has alcanzado. De forma que valórate. Eres fabuloso. Eres magnífico o magnífica. No lo dudes. No lo olvides. No lo ignores. Tienes motivos para sentirte orgulloso, orgullosa de tu forma de ser. Para no querer cambiarte por nadie de los que conozcas. Porque, aunque no lo digamos por fuera, eres mejor. Has crecido más. Has avanzado más. Como decía alguien que yo sé, sois las primicias de las criaturas. Las primicias son lo primero que florece, las primeras frutas que se ponen maduras. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, del orden de 10 años,
en la huerta de mis abuelos, que eran hortelanos, crecían un pequeño parterre de fresas. Las fresas no se podían tocar. Los nietos no podíamos coger fresas. Y eso que estaban al suelo, al alcance, porque eran para la casa. Y los abuelos eran sagrados y no las cogíamos. Pero mirábamos, cuando llegaba la primavera, y decíamos, mira, aquí hay una verde, aquí esta ya está madura, pero ya se quedaban. Pues eso, las primicias, las primeras frutas que salen. Por eso, tener muy grande, impresionante la autoestima. Un buscador que tiene la autoestima baja, cielos, ahí hay un problema. Ahí hay una asignatura pendiente. No se puede estar bien y sentirse mal de forma permanente, de forma continua. Si uno está bien, si uno ha hecho bien las cosas, tiene que sentirse bien. Y si no, algo raro está pasando, algo que hay que averiguar, porque eso sí que hay que corregirlo. Podría poner el ejemplo de que no hacer planes para, por ejemplo, una persona que le faltan 30 o 40 años de vida. No tiene sentido que haga planes detallados, año por año, de lo que espera conseguir en la vida, porque hay muchos imponderables. ¿Qué van a hacer los hijos que ya tiene? ¿Con quién se van a emparejar? ¿Cuántos hijos van a querer tener? Si es que van a querer tener. ¿Seguirán o se separarán? ¿Qué problemas nos darán las parejas de los hijos? Y los hijos de los hijos, los nietos, cuando crezcan. Hay demasiados factores que no sabemos en la vida para poder hacer planes detallados, minuciosos, concretos. Pues lo mismo pasa con la vida sutil. Hay demasiadas cosas que desconocemos. Desconocemos 5 de 6. 5 vidas de 6. Lo que hemos hecho en 5 vidas. Y somos el resultado de lo que hemos hecho en esas 5 vidas. Y de esta. Posiblemente en esta, sin duda, tendremos las ideas mucho más claras que ninguna otra anterior. Pero somos la herencia de 5 existencias. Así que, bueno, miremos lo que hemos conseguido y procuremos mejorar lo que hemos conseguido. No podemos hacer planes de lo que nos falta porque son demasiados imponderables. Y otro ejemplo sería el que el conjunto de las existencias es como un inmenso puzzle. Un puzzle de 1000 piezas, yo los he visto. Bueno, pues de 10.000 piezas. Y hemos conseguido formar y rejuntar unos miles, quizás 2000, 3000. Pero nos faltan muchas piezas del puzzle por encontrar y situar. Y si nos preguntan, ¿dentro de cuántas horas vas a acabarlo? Pues tenemos que decir, no tengo ni idea. Y no me puedes preguntar eso porque es una pregunta imposible. Bueno, pues del mismo modo es imposible el concretar, decidir, programar y fijar qué capacidades tenemos que hacer nuestras. Sabemos lo que hay que hacer, trabajar en la capacidad, en los cimientos, y luego en la capacidad que nos falta, sin olvidar la otra, la que usamos menos. Y luego, cuando hayamos conseguido esta, trabajar en la otra y conseguir también la otra. Y entonces, con las dos implantadas, como mente y corazón por defecto, en la meseta ya, entonces ocuparnos del cuerpo superior, buscando donde Dios os dé a entender, porque no pienso que yo podré ayudar en eso. De forma que no temas monolíticos, monotemáticos. Somos muy complicados, todo depende de nosotros y depende de nuestro nivel de evolución, que ya sabemos cómo se mejora, de nuestra idiosincrasia, que ya sabemos cómo se mejora, y en consecuencia, de la mochila, que es el estado de nuestra esencia, lo crecida y brillante que está nuestra esencia, que tenemos que procurar completar. Con tranquilidad, sin prisa, no nos persigue nadie, pero hacerlo poco a poco y con buen ánimo. Bien, pues esto es, ya son las
los 20 minutos pasados y vamos a empezar con las preguntas y con los saludos que nos faltan por ver. Nos decía Miguel Ángel Medrano, buenas tardes, amigos buscadores. Juan Drisus Andrómeda, buenas tardes, tenía ganas de estar. Eusebia Antón nos dice buenas tardes, Fernando. Pedro Calvo, aupa buscadores, a por todas. El Tucán Volador, saludos buscadores, saludos Fernando. Brian nos dice hola y el Tucán Volador añade gracias Fernando y Margot, ya está todo bien, superando el COVID. Bueno, pues nos alegramos mucho. Tucán. Leandro dice, en el libro de los espíritus, Alan Kardec habla de los niveles de evolución. Bueno, pues me alegro. Yo tengo duda de si he leído el libro de los espíritus. Yo leí hace, pues como unos 30 años, quizás más, un libro de Alan Kardec, pero no recuerdo cuál era. Y desde luego no me acuerdo de todo el contenido ni de parte del contenido. Era mis primeros escarceos en el mundo de lo sutil. Pero bueno, pues estupendo, me alegro. Pero ha pasado mucho desde Alan Kardec hasta nuestros días. Yo me refería a que hoy en día no se habla del tema. Pero bueno, es una afirmación sin mayor valor. Sin prisa, pero sin pausa, efectivamente. Leandro, eso es. Para ti y para todos. Sin prisa. Hay mucho tiempo. Y además, en el tiempo de estar en la rampa, ascendiendo, se va a mucha más velocidad que cuando vamos por el llano. Porque tenemos muchas más armas, porque hemos aprendido mucho, porque sabemos distinguir y ahora sabemos analizarnos y definir lo que nos falta y, por tanto, aplicarnos a lo que hace falta que nos apliquemos, cada cual a su particular campo. Y por eso no hay que tener prisa. Tampoco hay que distraerse, tampoco hay que dejar tiempos sin hacer nada. Malo sería que un buscador dejara un mes sin dedicarse al tema. Vacaciones. Cuando estamos de vacaciones, en julio o en agosto, pues también es tiempo de cuidar los cimientos o la capacidad que estemos tratando de conseguir. Porque eso no cuesta tiempo, cuesta vida. Y vivimos todos. Es en la vida cuando se mejoran en estas cosas. De forma que sí, Miguel Ángel, hay que disfrutar el presente, viviendo en plenitud, procurando vivirlo en la máxima plenitud posible. Nos dice Mima, me encanta su puntualidad, entre otras cosas. Saludos afectuosos, pues saludos. Mirna. Leandro, aquí hay algún fallo de, dices, el libro de los espíritus son preguntas y respuestas. Supongo que será 1919. 1919. Bueno, pues han pasado 100 años. Yo sabía que Alan Kardec estaba ya muerto. Sabía que no estaba vivo, que era del siglo pasado. Por lo menos nació en el siglo XIX. No puedo hablar de él. Y no puedo hablar de Alan Kardec. No sé si entonces estaba involucrado, cuando leí el libro, estaba involucrado en el tema de la búsqueda de los maestros. No estaba, era antes. Era antes porque, o de aquella época, porque aquellas personas con las que trataba entonces fueron las que luego Jordi me dijo lo del famoso tú acabarás creyendo en la reencarnación. De forma, 1019 preguntas. Vale. Creí que era la fecha. Entonces, pues yo estaba, no despistado, pero era buscador, practicaba ya las reglas, se me habían ocurrido, fruto de la experiencia, y ya las tenía asumidas y dominadas, pero aún no había empezado la búsqueda activa, la búsqueda
consecuencia de aquella famosa pregunta. Y por tanto no te puedo decir, Leandro, no te puedo decir demasiado, porque al cabo de 30 años, pues el contenido se me ha olvidado. Dice Spiedra, yo he leído el Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec. Tiene sus cosas buenas, sin duda, sin duda. No hay ninguna persona que explique un camino que no tenga cosas buenas. Claro. Si ha investigado con su vida de lo que hay, de lo que pasa, pues indudablemente ha tenido que llegar a conclusiones buenas. Sí, te creo, Spiderman. Dice Juan Dreyfus, Kardec, creo que me fío más de la evolución planetaria desde lo que dijo Homero y sobre Atlantis o los sumerios acerca de la genética actual a base de razas varias. Vamos a ver. Yo no suelo comentar o enjuiciar los caminos de otras personas, porque es muy, muy meritorio el ser capaz de escribir sobre un camino. Y más meritorio todavía el ser capaz de iniciar un camino. Y hemos dicho que las personas que inician un camino pues son personas que están bastante avanzadas. El que no coincida, el que acierten en todo, bueno, pues eso no se le puede pedir a ningún investigador. A ningún investigador se le puede pedir que acierte en todo. Puede acertar en muchas cosas y puede no acertar en algunas otras. De forma que yo por eso no enjuicio. Cada cual que busque donde mejor le crea que hay cosas ciertas y que aplique lo que le diga el camino en el que ponga el corazón. Sigue Juan Dreyfus desde los Anunnakis hasta allá. Evolución espiritual sin tener en cuenta ese pasado remoto, creo que nos ayudará también. Sí, yo soy limitado, es decir, a mí me preocupó y me ocupé de una cosa, de lo que tenemos que hacer los humanos. Por eso las investigaciones sobre, como dices, Juan, sobre el pasado remoto, pues me ha caído fuera. No es que no me interese, es que no me da el tiempo ni la vida. Y por tanto, pues no puedo meterme en todo. Me metí con los griegos, porque con los griegos, al haber aprendido a traducir griego, podía entenderles y podía saber lo que dijeron, suponiendo que las redacciones originales se han mantenido, que ya es una suposición, pero bueno, yo doy por bueno que sí. Y leyendo lo que hemos leído y traduciéndolo bien, porque sabes de qué están hablando, se llega a la conclusión de que efectivamente los griegos, los maestros griegos, sabían, tenían el conocimiento, tenían la sabiduría. Dice Leandro, Kardec no escribió los 5 libros de Pentateuco, hombre, claro, ya lo sé. Han sido los espíritus. Él apenas hizo una recopilación. Bueno, igual que yo no critico o no comento o no analizo las obras de los otros buscadores, tampoco creo que tengamos que entrar aquí en dilucidar si hizo esto o lo otro. Yo recuerdo que no encajé con él del todo al principio. Yo estaba al principio. Y por eso no me busqué más libros suyos. Encajé con Plotino, que es de un poco después. O sea, a Allan Kardec lo leí primero y a Plotino lo leí pues algo así como del orden de 2 años después. Y con Plotino sí que encajé, porque lo que escribió me demostró que había tenido la experiencia que yo había tenido con la mente superior. Y por eso me compré las obras de Plotino, que por cierto son las Eneadas y no las tengo todas. Creo que son 6
y yo tendré 5. Me falta una, pero ya desistí de encontrarla. Dice Miguel Ángel Medrano, bueno será explorar nuestra mochila para ir descubriendo lo bueno que hay en nosotros y ponerlo en práctica para seguir creciendo y acercarnos a la rampa con mejores logros. Bueno, te has propuesto, según mi criterio, una labor difícil, porque la mochila, bueno, es difícil de explorar. Se sabe lo bueno que somos, lo bueno que tenemos, las buenas cualidades. Las conocemos, porque nos debemos conocer a nosotros mismos. Y ahora ya sabemos que las 3 capacidades inferiores las tienen desarrolladas todos los humanos, pero no todos los humanos trabajan con ellas en positivo siempre. Y nosotros estamos aprendiendo a trabajar con ellas en positivo, mente inferior, corazón inferior y cuerpo inferior, en positivo siempre. Esa es la primera tarea, ¿eh? El trabajar con ellas en positivo siempre. Claro, eso se consigue solo cuando las capacidades inferiores están iluminadas por la capacidad superior. Si la mente superior ilumina a la mente inferior y si el corazón superior ilumina al corazón inferior, todo va a funcionar en positivo, ¿eh? Entonces, cuesta hacer que eso pase, que todas las capacidades inferiores, la mente y el corazón, funcionen en positivo, como cuesta poner en marcha las superiores. Pero sabéis, y más los que estáis ya con años de experiencia en el tema, que lo que hay que hacer y se va haciendo, ¿eh? Miguel Ángel, se va haciendo. Dice Leandro, Kardec no escribió de eso que comenta. Juan, griegos incluidos, claro. Bueno, pues yo no lo sé porque no sé lo que la obra de Kardec, de Allan Kardec, no la tengo en la cabeza porque solo leí un libro suyo y fue hace mucho. O sea que es posible que lo que dije de Leandro, de que Kardec no escribiera de los griegos, sino de más atrás, de cuando aún prácticamente pues no se conocía, no se conoce demasiado de ese pasado remoto. Dice, ya, Juan, ya. Quiero decir que Kardec tendría que haber tenido el pasado arqueohistórico. Bueno, vamos a dejar de hablar de Allan Kardec porque yo no conozco y no puedo dar mucha información, prácticamente ninguna de él. Yo tomé la decisión de basarme en libros, porque para entonces, para los 40 años, yo ya tenía una pequeña biblioteca y de luego me gustaban mucho los libros. Lo que pasa es que yo me había comprado libros de historia, porque me gusta mucho la historia, y me había comprado libros de Grecia. Y me gustaba la democracia de Grecia. La democracia sí que era una cosa pues vistosa, llamativa y positiva. Democracia que aquí no tenemos. Nuestra democracia actual, occidental, es mucho menos intensa que la democracia griega. Allá, por ejemplo, un ejemplo que siempre suelo comentar, las minas eran del Estado. Lo que había en el subsuelo de Grecia era de toda Grecia, no de un particular. Los particulares no podían explotar el subsuelo. El subsuelo pertenecía a la polis, a la ciudad, donde estaba, que estaba encima. Es decir, todo el municipio de Atenas pertenecía al pueblo de Atenas y nadie podía usarlo en su propio beneficio. Eso hoy, en nuestro mundo occidental, en nuestro mundo actual, no existe. Incluso se puede ir a otro país y explotar minas de ese otro país y los rendimientos traerlos a Europa o América del Norte. Eso no se podía dar en la antigüedad. En la antigüedad, en Grecia,
no cabía. Es más, en Grecia, un extranjero no podía tener una casa en propiedad. No se podía tener una casa si no eras de la ciudad, del estado, porque eran ciudad-estado, eh, en que vivías. Y por eso, pues creo que fue Zenón de Citio, que era de Citio, y se fue a Atenas a enseñar. No pudo enseñar en una casa propia, porque no podía tener casa. Y enseñaba en, en un pórtico, en la estoa. Y de ahí salió el nombre estoicos, como me recordó uno de vosotros muy bien. Dice Pedro, en Grecia la democracia era solo para un 20%. Las mujeres no contaban, los esclavos no contaban y los extranjeros tampoco contaban. Bueno, eh, yo me fijo en un detalle de la democracia griega que sería un ejemplo para la actualidad, la explotación del subsuelo. Por descontado que en aquellos tiempos la, la humanidad estaba mucho más verde que ahora y los derechos humanos estaban no considerados. Y es cierto que las mujeres no contaban y las mujeres no han contado hasta los primeros años del siglo XX, por lo menos en cuanto a voto. No podían votar las mujeres antes de 1910, 1920 o 1930. De forma que sí es cierto, las mujeres no contaban, los esclavos no contaban. Bueno, la esclavitud tardó mucho en abolirse en Occidente, algo así como 1860 y muchos. La esclavitud en Estados Unidos. Es decir, que yo no estoy poniendo por encima, por las nubes, a los griegos. Tuvieron el conocimiento, fueron los primeros en Occidente que lo tuvieron. En Oriente hubo otras cosas que también de conocimiento, pero la sociedad indudablemente estaba mucho más asilvestrada, mucho más salvaje, mucho más despiadada que lo que es ahora. Dice Juan, pero ellos hacían colonias y tenían casas en otros sitios. Bueno, el que se iba a una colonia, Juan, es porque no tenía suficiente terreno para comer en su polis materna. O sea, cuando una ciudad, el campo que le rodeaba, al que podían acceder en un día y volver con un par de bueyes para arar la tierra, cuando se acababa, cuando ya no había más terreno para otros, pues los nuevos, los jóvenes, tenían que coger varios barcos y emigrar a otros sitios, efectivamente. Las colonias, que estaban muy unidas a la ciudad madre porque eran ciudadanos de la ciudad madre. Dice Juan, supongo que llegarían a un acuerdo con las tierras donde se sentaban las colonias. Bueno, los que se sentaban en las colonias, para el comercio, los que se sentaban en las colonias, en esas colonias no había nadie, estaban desiertas. Y entonces, a la desembocadura de un río, ellos se asentaban y fundaban una ciudad y ponían murallas y comerciaban, efectivamente, dices bien, Juan, comerciaban con la ciudad madre. Y de la ciudad madre traían los productos que se hacían en la ciudad madre de artesanía y lo vendían a los aborígenes. Y como en la ciudad madre querían metales, estaño, plomo, cobre, hierro, pues pedían a los aborígenes de la ciudad donde estaba la colonia que les suministraran esos productos y cambiaban las materias primas de la colonia alrededores por los productos manufacturados de la ciudad madre. De forma que ese era el juego de los comerciales, de los colonos griegos y fenicios. Y vivían en buena convivencia con los aborígenes porque les proporcionaban, digamos, civilización. Aunque, bueno, ahí ya el toma y daca, el trueque, pues sería como sería. Dice Juan Antonio, saludos Fernando y buscadores desde Santa Pola.
Disculpe mi tardanza en conectar. No importa, Juan, lo tendrás grabado pues ya en cuanto acabe esta noche. En cuanto acabe la noche, aparece el vídeo tal y como ha sido grabado. Luego yo, generalmente el domingo por la mañana o el sábado por la tarde, cojo mi explicación y la pongo bien en los subtítulos, porque a veces los subtítulos pues cometen errores. Ya me disculparéis que no haga lo mismo con todo el taller, con la hora entera, porque solo hacerlo con mis 20 minutos me lleva un tiempo bastante largo. Y hacerlo con la hora pues me llevaría más de un día. De forma que me tendría que desconectar de todo para poderlo hacer todo entero. FVC dice, yo igual me voy conectando. Saludos a todos. Bueno, pues si no hay ninguna duda más, espero que tengáis claro lo que hemos dicho hoy. Es tener bien claro de qué depende vuestra marcha en el campo sutil. No os dejéis pues influir por personas que hayan visto que tal cosa tiene mucha importancia. Tiene importancia, ahora vamos, Susana, tiene importancia el nivel de evolución, es lo más importante que tenéis que mejorar, que procurar mejorar. Tiene importancia vuestra idiosincrasia, que se compense, que sea ambidestra de las dos manos, de la parte mental y de la parte emocional. No se puede pedir que sea 50 y 50%, porque quizás eso pues hagan falta más vidas, pero sí que sea 60-40 o como mínimo 70-30. Tenéis que cumplir el objetivo de 70-30 y mejor del 60-40. Que sepáis utilizar la mente inferior, las sentimentales, y que sepáis utilizar el corazón inferior todos los días, los mentales, porque eso facilitará vuestra convivencia con la otra media humanidad y sobre todo con la que os toca cerca. Y que, por tanto, vayáis completando la mochila y haciéndola más grande, mejor preparada y más completa. Dice Susana, ¿algún consejo para superar el complejo de inferioridad? ¿Por qué se siente uno así? Bueno, Susana, me da la impresión de que eres relativamente nueva en estos talleres, que no has venido desde el principio. Si es el caso, ya me gustaría que me lo dijeras, si el caso es que estás pues incorporada hace pues 2, 4, 6, 8, 10 talleres, pues no me extraña, no me extraña. Me extrañaría si estuvieras incorporada desde el primer taller, hace 55 talleres, hace 55 semanas. Voy a hablar del primer caso y voy a también hablarte del segundo. Caso de que lleves pocos talleres, pocos son 20, porque hemos dado 55. Bueno, pues no te preocupes, no te preocupes. Si has cogido los talleres ya en un número muy avanzado, tienes que retrotraerte al primer taller y empezar por el primer taller. Esto es como una carrera o como ir a la escuela. Y en la escuela a los niños se les enseña, lo primero, el abecedario. A, B, C, D, y que conozcan las letras. Y que luego empiecen a leer. Yo amo a mi mamá. Mi mamá me ama. Porque solo manejan la M y poco más. Ah, no soy nueva. Bueno, pues entonces, si fueras nueva, hay que empezar por el primer taller. Ahora me dices, no, no soy nueva. Bueno, entonces esto ya es más interesante, porque es más inquietante. Si entonces tendría que preguntarte, ¿qué tal te ha ido las reglas? ¿Y qué tal te han ido los círculos? Si es que has llegado a ellos. Si me dices que tienes complejo de inferioridad, me pega que las reglas hayas encontrado dificultades con ellas. Y
En ese caso, hay que decirte, cuando cumplas las reglas casi sin darte cuenta, casi sin esforzarte, entonces te va a ser mucho más fácil cumplir los círculos. Pero incluso solo con las reglas debe desaparecer tu complejo de inferioridad, porque debes darte cuenta de que hasta ahora no has hecho las cosas bien, pero llevas ya un año haciendo, esforzándote y tocando aquello que debes corregir. Mira, si no se cumplen las dos primeras reglas, no hay forma de ser feliz ni de sentirse a gusto. Y por tanto, no hay forma de superar un cierto complejo de inferioridad si no cumple las dos primeras reglas. Es obligado cumplir las reglas. Incumplirlas es lo mismo que ser infeliz. Y a una persona que es infeliz mucho tiempo de su vida, el 66%, no me extraña que tenga complejo de inferioridad, porque se da cuenta de que no domina, de que no domina la vida, de que hay muchas cosas que le producen malestar. Y una persona con malestar no puede tener complejo de superioridad. El complejo de superioridad y la autoestima viene de cuando tú dominas la vida, de cuando dominas las circunstancias, de cuando no te dejas afectar por lo que haga todo pichipata que te rodea. También puede ser que estés en un medio negativo, agresivo, adverso. Pero si estás en un medio adverso es porque casi seguro has elegido estar en ese medio y por tanto es porque te conviene, porque tu mejor parte o tus mejores asesores decidieron en su día que te convenía meterte ahí para superar eso. Por tanto, te diría, ¿algún consejo para superar el complejo de inferioridad? Sí, uno, cumple las reglas, esfuérzate por cumplirlas y vete a los primeros talleres en los que dijimos, primero una regla de las dos primeras, junto con otra de las cuatro siguientes. Y trabaja con esas dos, solo con esas dos, hasta que consigas el 80% del tiempo cumpliéndolas. Tienes un 20% de disculpa, pero el 80% debes cumplirlas. Y esfuérzate solo con esas dos. Y cuando estés en esa situación del 80%, entonces añade una de las fáciles. Y después añade otra de las fáciles, con el 80%. Y después la segunda de las difíciles primeras que faltan. Y entonces el 80% con 6, con 5. Y cuando tengas el 80% del tiempo con 5, entonces añade la sexta regla. La séptima la dejamos. Y a por ellas al 80% del tiempo. Y entonces las dos primeras las cumplirás casi al 100%, porque llevas ya bastante tiempo trabajándolas. Esto es fundamental, Susana. Si no consigues hacer las reglas el 80% o más del tiempo, no te extrañe que tengas complejo de inferioridad. Yo soy humano y me puedo equivocar. De forma que si no, lo que te digo, no acierto, si tú cumples las reglas al 80% y aún así tienes complejo de inferioridad, entonces, si quieres, en el mail personal, fcondetorrens@hotmail.com, hablamos de eso. Porque hay solución. Es decir, tienes que saber cuál es la tecla que tienes que tocar. Para cualquier posición individual hay solución. Pero me tienes que decir con detalle cuál es el problema concreto y qué teclas has tocado y cuál es lo que está fallando. Vamos a ir un poquito rápido porque si no, o sea que quedamos, Susana, en que por, por mail me comentarás si lo que te digo es válido o no es válido. Dice Miguel Ángel Medrano, yo estoy convencido de que explorando nuestro interior podemos reconocer el por qué volvimos. Ah, ya, sí, muy bien, Miguel Ángel, pero claro, tú juegas con ventaja, porque creo que recordar que manejas la mente superior y claro, explorando nuestro interior y preguntando a la mente superior, podemos reconocer por qué volvimos a por qué asignaturas.
Claro, esa es la ventaja, todos, de tener una capacidad superior en marcha, que podemos acudir a ella para las dudas que tengamos referidas a nuestra evolución. Y nos contestan, porque están deseando contestarnos. Así que sí, estás en lo cierto, Miguel Ángel. Claudia Barba dice, estoy trabajando mucho la mente inferior. El tema es la evolución. Casi nadie lo habla o lo plantea. Hay mucho infantilismo. Bueno, en la gente con la que trates, Claudia, por supuesto que hay mucho infantilismo. Por supuesto. ¿eh? Eh, Recordemos que aunque llevamos mucho avanzado desde tiempos de la esclavitud de los romanos y de los griegos, que también tenían la esclavitud, no me acuerdo quién era el que decía esto, pues todavía el 50% de los hogares se está educando un maltratador. Eso en Occidente, que es lo que yo conozco. O sea que sí, por supuesto, Claudia, hay mucho infantilismo. Y sin duda te convendrá mucho trabajar la mente inferior y tendrás mucho campo para mejorar, porque es usarla, en el día a día, usarla y enfocar las adversidades con la mente inferior, objetivamente, sin dejar que el corazón, que a veces son las vísceras, cuando la cosa va mal, va negra, pues intervenga. O sea que efectivamente, muy bien, muy bien. Dice Jule, jo, qué penita, me quedo con vosotros y luego la veo del principio. Me ha sido imposible. Ah, ya, vale, has llegado ahora. No te preocupes, no te preocupes porque enlatada es igual que fresca. ¿Mm? No hay diferencia, no hay diferencia. Susana dijo que era nueva, con lo cual pues me inquieta más tu pregunta, o sea, me llama la atención y tenemos que solucionarlo, Susana, ¿eh? Tenemos que solucionarlo. Llámame, o sea, escríbeme. El complejo de inferioridad también puede tener que ver con la baja autoestima. Es que es lo mismo, Yule, ¿eh? Cuando se da la una, se da la otra. La falta de seguridad, trabajando los círculos, ¿no? Bueno, yo le digo a Susana que trabaje de entrada las reglas, a ver si cumple al 90% las reglas. Y si me dijera que sí las cumple, entonces le diría, como tú bien dices, ahora los círculos. A ver si falla el miedo, que sería una causa, claro, si hay miedo, hay inseguridad y complejo de inferioridad. Si hay posesión, pues también. Si hay intolerancia, también. Si está en el círculo negativo, entonces también hay una explicación a que pues, no esté satisfecha y tenga complejo de inferioridad. Trabajando los círculos. Pero primero tiene que trabajar las reglas, porque las reglas son como una exigencia más elemental, más básica. Las reglas son resolver problemas más agudos, más fuertes, más incapacitadores. Dice Juan Drisús, todo esto es muy interesante, didáctico, ameno y nos ayuda para seguir los talleres. No los vi todos. Pues entonces, Juan o Jan, no sé cómo querrás que se pronuncie, tienes que empezar por el principio. No te vale de nada estar viendo el 40, 41, 42, etcétera, si no has visto los primeros. No. Esto lo he empezado a decir, pero luego me he desviado. Esto es como la escuela. Mi mamá me ama. Y luego ya metes más letras. Y luego ya metes todo el abecedario. Y luego ya aprendes a leer. Y cuando has aprendido a leer, entonces aprendes a escribir. No se puede aprender a escribir sin saber leer. Y no se puede aprender aritmética o geografía sin saber leer y escribir. Hay que ir por orden de dificultad. Esto es una carrera. Es una carrera difícil y larga. Y hay que empezar por los primeros pasos. Y los primeros pasos, a ver si lo hago bien, los primeros pasos son los primeros talleres. De forma que a todo el que esté oyendo esto y no haya trabajado y dedicado muchas semanas a los primeros talleres,
está perdiendo el tiempo. Tiene que empezar por los primeros talleres. ¿Mm? Y no cada semana un taller. No, 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 no. Los talleres no son para entender y estar de acuerdo y coincidir con el que expone, o sea, yo, ¿no? Son para practicar y para transformarte, amigo buscador. Por tanto, debes estar con el taller, pues 2 o 3, en los que ya se hablaba de las reglas, hasta que cumplas esas puñeteras reglas, el 80% del tiempo. Y cuando cumplas esas malditas reglas el 80% del tiempo, entonces te pasas al taller siguiente. Y te va a costar mucho tiempo hacer todos los talleres en los que hablamos de las reglas. Y mientras no cumplas al 80% las reglas que estás procurando cumplir, no pases a los círculos. No te está permitido, porque no has aprobado la asignatura de las reglas. Esto va por asignaturas. Muy bien, Tucán, muy bien. ¿Eh? Esto va por asignaturas. Hay que aprobar la primera lección para pasar a la segunda. Y hay que saberse bien y practicar las 2 primeras lecciones para pasar a la tercera. O sea, que quede muy claro que el objetivo de los talleres es transformaros, no estar de acuerdo con lo que dice el pájaro ese que habla. Dice Yule, no, dice Jan Drisus. Todo esto es muy... No, nos ayuda a todos, gracias. Vale, lo tendré en cuenta. Dice el Tucán, yo voy por el 11. Muy bien, Tucán, pero atención, practicando, practicando. Hay que practicar, hay que conseguir practicar, hay que conseguir incorporar las reglas a la vida propia de cada uno, al día a día, y que salgan de forma natural, casi sin esforzarse. De forma que todos los que habéis empezado tarde, no, o sea, venid a los talleres y preguntar lo que os parezca. Pero lo fuerte vuestro, lo importante, lo vital, es que hagáis el primer taller, el segundo, el tercero, y vayáis consiguiendo las metas que allí se explican. No os tengáis prisa en llegar al taller 20 o al 30 o al 40. No tengáis prisa en que hablemos en el taller de las capacidades superiores. Si no cumple las reglas, si no cumple las 2 primeras reglas, no puedes desarrollar nada superior. Buscador, no puedes desarrollar ninguna capacidad superior. Las reglas tienen que salir solas. Tenéis que puliros, tenéis que limpiaros, tenéis que daros brillo, como decía Plotino. Pulir y dar brillo a la estatua, hasta que brille impresionante. Tenéis que conseguir ese brillo impresionante. Es mucho más importante practicar que ninguna otra cosa. Ahora llegamos a la hora de taller. Dice Pedro Calvo, muchas gracias. Paciencia, la noche es larga. Y dice el Tucán, así es, lo más importante es lo que se aprende. Lo más importante, efectivamente, es lo que se aprende y lo que se practica, Tucán. Bueno, amigos, pues hemos llegado a las 9, así que lo dejamos hasta el próximo jueves, en las que de algo hablaremos. Hasta entonces.